Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko y Cascunza en Radio Indautxu. Buenos días, un sábado más. Estamos aquí con ustedes. Queremos darles nuestra bienvenida a la habitual tertulia con Eusko y Cascunza, Sociedad de Estudios Vascos. En los próximos minutos estará con ustedes José Alberto Pérez, en el apartado técnico, y quien les habla, Iker Gómez. Ya saben que en cada una de nuestras tertulias nos rodeamos de gente interesante que nos habla de un tema escogido minuciosamente cada semana. Y hoy queremos hablar de la pesca y el mar en Euskal Herria, su tradición, el cambio en las formas de vida y la modernización que ha vivido el sector con el paso del tiempo. Para ello nos acompañan en los estudios de Radio Indautxu dos personas, son dos amigos de nuestra emisora que saben mucho sobre nuestro tema del día. Vamos ya con las presentaciones. Tenemos en nuestros estudios a Juan Antonio Rubio Arbanás, presidente de la sección de antropología de Eusko y Cascunza. Buenos días. También recibimos a Juan Antonio Pérez, capitán de la Marina Mercante y técnico en pesca. Buenos días. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. A mí me gustaría comenzar esta tertulia hablando un poquito de la tradición pesquera que tenemos en Euskal Herria, de dónde viene, los inicios de la pesca de los pescadores vascos. Bueno, esto es una cosa un tanto, entre comillas, diríamos natural al paisaje y a la idiosincrasia del país, donde, pues bueno, culturalmente, yo te voy a dar un poquito desde el punto de vista de la antropología, aunque luego, pues bueno, también hay mis opiniones personales. Pero bueno, se podría decir que la cultura de nuestro entorno, del entorno vasco, de Euskal Herria, pues bueno, está configurado por varias secciones donde aparecería, por un lado, lo rural, por ejemplo, con todos los cambios que actualmente se está produciendo en el ámbito rural. Luego estaría lo urbano, si se quiere, donde la ciudad pues es también un ámbito multicultural enorme. Y luego pues estaría el de la costa, el marítimo, y dentro del marítimo pues estaría todo lo ranchable que lleva pues en nuestro ámbito presente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces sería una parte de la cultura así a primera vista pues que está ahí y que es una realidad, también con sus cambios, con sus problemas, con su vida, con su dinámica, etcétera, etcétera. Entonces no sé, Juan, Por tú... localizarlo un poquito en el tiempo, bueno, pues de entrada desde el hombre primitivo, recolector, se han encontrado restos en las cuevas de Santibamiñe, en Sí, incluso se Registro. puede remontar... Sí, luego hay una especie de laguna que no se sabe gran cosa, pero luego, por ejemplo, en el siglo XIII ya aparece en el sello municipal, en el sello no, en el municipal, en el sello que está en el archivo de costos de Bermeo, de un documento de Bermeo, pues ya aparece una embarcación pescando la ballena, y es del siglo XIII. Ahí hay una laguna que no hay demasiada información, pero bueno, ya desde el siglo XIII, luego en el XIV ya están las normas de la Cofradía de Pescadores de Bermeo. Entonces ya desde ahí ya la pesca está incluso ya desarrollada, porque para afrontar la pesca de la ballena o para tener ya unas ordenanzas, pues para ordenar un sector ya era un sector importante. Sí, históricamente está presente, es evidente que bueno, prehistóricamente incluso, ¿no? La historia es evidente que nos muestra que está presente, que hay gente, personas, grupos humanos, colectivos, que viven de los productos del mar, ¿no? Y esto, pues bueno, cronológicamente se puede decir, bueno, llega hasta la actualidad en cierta forma, que es lo de menos, si llega o no llega, ¿no? Si hay correlación. Lo importante quizá esté en saber que actualmente en nuestro país hay hombres y mujeres que viven de la mar y que, pues bueno, organizan su realidad a partir de esta producción, si queréis, material, y que, bueno, pues tienen sus problemas, tienen sus alegrías, tienen sus circunstancias, son constructores de lo que llamamos cultura de la pesca o cultura del mar, y bueno, pues están ahí y es una parte interesante, importante, que nos interesa conocer, pues para saber más sobre nuestra cultura y nuestra realidad antropológica, social, cultural, etcétera, etcétera. Precisamente también queríamos saber cómo eran esos primeros arranzales. Es decir, desde el punto de vista simple y puro de una vestimenta hasta Ya. su manera de afrontar su trabajo, sus labores, ¿cómo era? Sí, bueno, esto es muy bonito, ¿verdad, Juan? Es una cosa muy interesante. Bueno, sí, sí, bueno, en principio, según en qué época, o sea, de todas formas también, igual antes aclarar un poquito el tema, por ejemplo, históricamente conocido lo de los balleneros. La gente interpreta
tiene sus propias ideas sobre la gesta de los balleneros y tal. La mayoría de las veces lo que nosotros creemos que son pescadores en realidad eran marinos, mercantes, que iban hasta Canadá o hasta tierras americanas y allí había unos cuantos que eran pescadores, pero lo que aquí se interpreta como pescadores no eran pescadores entonces de alta mar, o sea, eran un transporte marítimo que llegaba hasta Canadá y allí los pescadores, igual que los de aquí, pescaban de la misma manera, no era una pesca atlántica ni nada por el estilo. No sé, en concreto, como te he dicho antes, desde el hombre primitivo hasta el 12, 13 se sabe muy poquito. Y luego la mayoría de las informaciones están basadas en iconografía y a partir luego del 15-16 en documentos de los archivos. Y lo que más se sabe es de la pesca en Canadá, donde, no sé, detalles así de... Sí, hay presencia de pescadores vascos en Sí, Planova y incluso enterramientos. Ajá. Hay una parte de la historia y pues bueno, muy interesante de esta gente, pues bueno, que llega hasta las costas canadienses, allí cazan la ballena, hacen incluso, elaboran el aceite de ballena y luego cuando ya llega el invierno pues se vuelven a la costa europea para, pues bueno, para dar circulación al producto que están, ¿no? Pero bueno, yo hablar se de... conoce poco de Se ellos. conoce En poco, realidad, sí, por hombre, hay, lo hay que es estudios por arqueológicos, lo que es la técnica y sí, cosas de estas se conoce poco. Se han incluso encontrado sí, sí. restos. Incluso hay un navío muy bonito, el San Juan, hundido, a partir del cual se han hecho cantidad de estudios de arqueología submarina para qué tipo de embarcaciones eran, qué Ahora mismo tecnología. se está haciendo una réplica de uno de los botes del San Juan, de los botes en los que en concreto se pescaba. De esos botes que llevaban hasta allí para pescar se está haciendo en Pasaje San Juan una réplica de la embarcación. Junto con la réplica están intentando encontrar la documentación pues para Ambientarlo, ¿no? aparejarlo, ambientarlo. Lo que pasa es que la mayoría de esos materiales son muy perecederos. Entonces han aparecido lo que es la Claro, madera, el hierro, pero todo lo demás ha aparecido. Pues, sí, remontándonos más hacia nuestra época, no sé, en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, hay un trabajo de principios de siglo que describe cómo vivían y cómo se vestían, cómo se alimentaban todos los pescadores de la península. Y resalta, el autor no es vasco, de origen vasco, y resalta cómo los que mejor vestían o tenían las mejores prendas, incluso el calzado, la mayoría de los arranzales de la península iban descalzos, entonces describe cómo aquí pues la gente iba calzada, iba bien vestida, Digamos con alta buenas, costura, ¿no? Dentro de la pesca. más que alta costura también, una ropa buena, adecuada para Adecuada. pescar, que no sí. eran Es un como medio algunos duro, creen, sí, sí, era un hace medio. frío, húmedo, estás mojado todo el día, entonces tienes que Sí, protegerte, ¿no? incluso pues los Sí, suecos se llevaban a la mar, que otros iban descalzos y lo señala, o sea, diciendo, hay un apartado de sobre vestimenta y modos de vida y señala, pues los sí. que mejor equipamiento tienen son, bueno, en concreto vascos y cántabros. Él los Más o engloba menos. dentro del mismo... Ahí hay una cosa, yo, para hablar de lo que han sido los pescadores, es interesante remontarte pues, a la historia, ¿no? Pero bueno, tenemos cosas muy bonitas, por ejemplo, pues de principios del siglo, de principios del 20 y de mediados del 20 donde, por ejemplo, pues bueno, yo en mis trabajos de investigación pues, bueno, de indagación un poco de datos y hablando con la gente, recogiendo informaciones, por ejemplo, he llegado a hablar con pescadores ya muy mayorcitos ellos, bastante mayores, que todavía se acordaban de cómo ellos mismos, siendo muy críos, iban a la mar en embarcaciones que eran movidas a remo y a vela solamente. Esto lógicamente ha desaparecido, ¿no? Sí. Pero bueno, toda esta gente te cuenta su experiencia de vida y descubres ahí, pues bueno, una forma realmente muy muy relacionada con un modo de vida relacionado directísimamente con la mar, con el medio tan pues tan aleatorio y tan duro y tan donde esta gente se organiza ya de una forma muy concreta a finales del y fue un poquito a principios del 20 donde ya empieza a haber cambios tecnológicos, por ejemplo, las formas de vida empiezan también a evolucionar de una forma, pues diríamos, bastante fuerte en relación con lo que se había movido todo esto anteriormente, ¿no? Donde el pescador, pues por ejemplo, imaginaros, ¿no? Tiene que salir a la mar. Me acuerdo, por ejemplo, un hombre de Santurce me comentaba, pues bueno, siendo crío como con 12 añitos, por ejemplo, pues empezaba ya su trabajo en la mar, se dejaba la escuela, se integraba ya en un barco, su padre ya o sus padres le decían, bueno, pues tú ya a partir de este momento te vas a integrar en tal embarcación, en tal tripulación. Entonces el trabajo de este hombre como aprendiz, como cho,
era fundamentalmente consistía en tres cuatro cosillas, ¿no? Tenía que, por ejemplo, encargarse de limpiar la embarcación. Era él el más pequeño, Con lo 12 tenéis años. con 12 añitos, los 13 añitos, 14 añitos, incluso incluso con menos, ¿no? sí, sí. Pero bueno, yo tenía que encargar de limpiar la embarcación, pues bueno, que se mancha cada vez que sale a la mar, pues con escamas, Con los árboles. exactamente. Luego tenía que hacer, otra de sus funciones era, por ejemplo, hacer los estrobos, los aros estos donde se apoya el remo, ¿no? A la hora en el tolete, que es un saliente donde se apoya el remo, esto pues bueno, el remo de competición existe todavía. Ujú. Estos chavales tenían que hacer los estrobos a partir del cabo correspondiente, de la cuerda correspondiente, pues bueno, elaboraban estos y se ocupaban de repartir la tripulación, o sea, tenían responsabilidad ya como tal, ¿no? Ujú. Y luego, pues bueno, el primer, por ejemplo, que me acuerdo que este hombre me decía, pues que como él, siendo crío, al amanecer o todavía de noche, tenía que ir avisando casa por casa a todos los Sí, miembros de la dar la tripulación. hora. Sí, Se exactamente. relacionaba ir a dar la hora a los El tripulantes. patrón le avisaba a él, bueno, a tal hora avisas a la gente y él ya salía por el pueblo, por Mamariga, o por, no sé, estoy hablando de Santos concretamente, Ujú. y salía ahí, iba casa por casa, imaginaos la situación, ¿no? De Sí. principios de siglo, Eh, y casas de pescadores todavía en el municipio, Yo, y iba yo he fulano. ido casa por casa, yo no he sido arranzales, pero en mi cuadrilla cuando era joven Sí, había 3 arranzales y todavía cuando yo tenía 14 15 años, al anochecer, iba a acompañar a mis amigos a dar la hora a los tripulantes sí, en concreto ese era un exactamente. barco, se llama Monte Saragoy, en Bermeo, y él era el choa y íbamos casa por Claro, casa a darles la claro, hora de que oye, avisando. mañana a tal hora Pero a- bueno, esto que nos está diciendo, cómo ya el pescador, digamos, entre comillas, Ujú. antiguo, nuestros antepasados en el mundo de la pesca, estos chavales ya desde una edad muy temprana tienen ya responsabilidades, estaban integrados en un sistema de producción como el pesquero, tenían ya pues una relación y una vida construida, empezando a construirla a partir de esa realidad material, ¿no? Con responsabilidades, apuntarse a una cofradía, con derecho ya a una pequeña Lo que parte de lo que se tenían pescaba. a principios de siglo lo que tenían era a medida que iban aprendiendo, hoy en día, desde el momento que entran a la mar, reciben el mismo sueldo que cualquiera de los tripulantes. El aprendiz recibe lo mismo que el Así es. tripulante más avanzado, sí. No hay distinción. Pero antiguamente empezaban recibiendo desde un octavo de lo que recibía un tripulante avanzado. O sea, Ujú. era maíz de serrana se llamaba, Ujú. entonces era el octavo. Del octavo pasaban al cuarto, del cuarto al medio, y se decía Mariser Dicue, Mariser Lauren Dicue, Ujú. hasta que, por decirlo de alguna forma, les daban la alternativa, entonces ya se convertían en Un cofrade con Ujú. hombre, derecho espera, a... Sí, Maris de Serrena, Maris de Laurena, Maris de Erdicue, Guisón Mutille, más tarde se le llama Guisón Mutille, y luego Guisona, o sea, el escalafón sí, ya, sí, sí, sí. bueno. De todas formas, en el caso de ambos los dos, el campo de estudio que hemos tenido nosotros es más relacionado con la antropología, la etnografía, Ujú. desde finales del siglo XIX, siglo XX. A pesar de Sí, que, bueno, pues también hemos abarcado pues los sí, gallineros, retazos toda la históricos, prehistoria y tal, nuestras investigaciones se centran más en lo que es el siglo sí. Ya a finales del partir XIX, de situaciones 20, más actuales, sí, porque es donde encuentras informantes que te cuentan y te dan datos que no pero puedes por encontrar ejemplo, en documentación escrita. O sea, al después final, del cambio entre la propulsión a vela, el inicio de la propulsión mecánica, pues nos eso. movemos en ese campo. La antropología y la Entonces, etnografía lo que pretenden es, así de una forma pues, muy sencilla, recoger esos datos de esas realidades que realmente pues no están en documentos porque no ha habido nadie que se haya... Entonces, pues bueno, nos dedicamos a cosas muy actuales realmente, ¿no? A Ujú. hablar de principios, o sea, de una persona que todavía te cuenta cómo se integraba en la pesca siendo un crío y deja la escuela, etcétera, etcétera, pues bueno, es una cosa muy actual, ¿no? Ujú. Igual que hablar, pues bueno, de las situaciones actuales también, ¿no? ujú, Donde nos metemos y estamos también pues tratando de ver qué es esto de la pesca incluso actualmente, ¿no? Ujú. más o menos empezamos ahí, desde la transición entre la vela y la propulsión mecánica, desde ahí Sí, una fase hasta muy ahí, bonita, hasta sí, ahora sí, mismo. Hasta ahora sí. mismo. Ujú. Hablábamos claro, esos lugares que han sido muy importantes en la historia de la pesca. Hemos citado Bermeo, Santurci. No sé cuáles podríamos añadir a esta lista. Hay Bueno, muchísimos otros. a nivel nuestro vizcaíno, por ejemplo, pues el de Keitio destaca también de una forma... Hombre, luego depende también, porque todos los sitios son importantes, aunque digas, bueno, este puerto es pequeño, por ejemplo, el Anchove o Mundaka, Ujú. o Algorta incluso, Sí, donde desaparece en un momento de la pesca, ¿no? dependiendo del Por tipo de circunstancias. pesca también. Sí, O sea,
Ondarroa, por ejemplo, en el caso de Vizcaya es muy importante También, Ondarroa, claro, pero claro. está especializado en lo, bueno, está especializado en los últimos años, se especializa en pesca de altura. Ujú. En cambio, Bermeo, el Lequeitio y el resto de puertos Sí. suyos en el pesca, en la Sí. pesca de bajura, Sí. e incluso algunos que ha citado Juan Antonio, pues Santurchi mismo, que sí tiene también bajura, pero Sí, el pues anchove, bajura. ciervena y tal, pues es más pesca costera. Ujú. Sí, En el caso de guipuzcoano se da la misma circunstancia. El puerto de altura es Pasajes y luego existen los puertos de bajura, son Guetaria, Zumaya, Fuentarrabía, sí. Hombre, antropológicamente todos los lugares son muy interesantes que porque cada todo uno toca tiene encontrar su... una realidad viva y una realidad, pues bueno, muy interesante en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay gente que vive de esto, hay hombres, hay mujeres que están, pues bueno, organizando esta Ujú. cuestión. Y no solo organizando la pesca, sino luego, pues bueno, configurando su modo de vida, Ajá. haciendo una tipología familiar muy concreta, festejando y teniendo símbolos y creencias, pues bueno, muy particulares también, en cierto modo. En fin, aparece todo un conjunto de cuestiones que son, sea Sí, pueblo pequeñito, sea importancia grande, sí, económica o la trascendencia económica que pueda tener el puerto eh, no es tan importante para nuestro tipo de investigación. Ujú. sí, hombre, es interesante, ¿no? Desde Sí, luego, que entrar en está Bermeo, por bien, ejemplo, como has claro, o hecho tú, sea, Juan, pues es súper interesante. sí, pues, Está en un gran puerto como es es más Bermeo, complejo, sí, más tipos de pesca, pero bueno, en esencia se pueden hacer investigaciones tan importantes y tan interesantes en puertos como más pequeños, no sé, como el ancho sí, mismo que ahora también mismo. incluso, claro, efectivamente. En el ancho de la pesca de bajura está de capa caída, se quedan Ujú. dos embarcaciones, algo mucho, pero Ujú. bueno, es así, la Pues realidad bueno, también mira el está. caso de Santurci, También, que hoy también. iba a estar aquí el presidente de la cofradía, Sí, bueno, está en la y mar sí, y están en imposible, la mar, no va a estar, sí. pero ¿dónde te ha dicho que están? Están en Colindres. Bueno, sí, es la estrategia, ya depende de la estrategia, cómo se monta Ajá, la o sea, estrategia cómo cambia de la la... costera, ¿no? Ujú. Están en Son Colindres, pescadores del puerto de Santurci, pero que como estamos en la campaña del Verdel y está Ya. más próxima las zonas de pesca a ciertos sitios, pues en lugar de venir a salir de Santurci, pues les es más productivo sí, más rentable dejar las quizá, embarcaciones en sí, Colindres más y cómodo. salir durante la campaña del Verdel, salir y entrar a Colindres, porque luego la venta en Colindres también es mejor. Ujú. Sí, sí, Ujú. La venta, desde luego, es otro tema que queríamos abordar, luego lo haremos. muy bonito. Hablábamos también del tema de la vida, que es la vida de los arranzales, porque todo cambia. Si una Claro, persona decide ser arranzale, todo cambia a su alrededor. A pesar de ser una vida ruda, dura, perdón, y bueno, unas condiciones bastante complejas, siempre a los arranzales les ha rodeado un cierto halo de romanticismo, digamos, ¿no? Siempre han inspirado canciones, quizás también es una vida muy pasional porque el reencuentro con la mujer, pues, las despedidas, ¿no? Muchos sí, hombre, sentimientos. es una vida, yo diría que es una vida dura, pero Sí. descubres a una gente que tiene un cariño muy especial a su profesión. Aunque es gente, si queréis, pues bueno, gente pues como podemos ser cualquiera de nosotros también. O sea, gente normal y corriente, tampoco vamos a idealizar la situación, ¿no? Si es cierto que viven unas condiciones físicas y meteorológicas, etcétera, etcétera, pues muy duras realmente, y eso también pues hace que la persona sea de una forma, configura Con la marca personalidad en carácter. cierta, marca carácter en cierta forma, ¿no? Exactamente. Pero bueno, descubres a una gente que ama su profesión de una manera impresionante, que pues bueno tiene esa preocupación por el día a día, que es vigilante de su familia, de los suyos, de su entorno, o sea, descubres una serie de cosas que dices, bueno, qué bonito, qué interesante todo esto que estamos aquí a pensar, pues bueno, los pecados de esta gente que sale a la mar, haga frío, haga calor, que se pasa la noche fuera buscando el pescado, que en la mar se pasan momentos y situaciones peligrosas y situaciones donde a veces pues no sabes qué te puede pasar, ¿no? Y esto es algo, es una realidad, ¿no? Pues además después todo ese lado luego humano diríamos que es increíble, ¿no? Donde esta gente te está enseñando cómo realmente, pues bueno, esas situaciones son en cierta forma pues bueno moldeables y donde hay una construcción de esa cultura, si te digo que decíamos al principio, ¿no? Bueno, la cultura de este país que es, pues son esa gente, esas personas que están enfrentando esa realidad que económicamente incluso pues bueno es difícil y en la situación actual por ejemplo Sí, bastante es difícil, muy hoy en día difícil, ¿no? bastante difícil. Es muy difícil y realmente pues bueno aprovecho la ocasión para decir a todo el mundo que el pescado está riquísimo y que comamos verde y comamos porque es que hay que decirlo también, ¿no? Pero bueno, es esa realidad que descubres, ¿no? De gente que... También en eso ha cambiado muchísimo también la situación. No sé, ahora cuando has comentado lo de la despedida, recordaba cuando yo era bastante más joven, en los barcos de Bermeo, bueno,
de todos los puertos de la costa vasca, hacían la campaña de África, que se llamaba entonces. Sí, salían 3 meses, desde más o menos septiembre hasta Navidades, se iban esas pequeñas embarcaciones, se iban a África a pescar. Entonces las despedidas eran tremendas, pero tremendas. O sea, salía todo el pueblo al rompeolas y no sé, y yo algunas imágenes que tengo en la cabeza eran como de película. O sea, se iban las embarcaciones y luego iban viniendo poco a poco, pero normalmente la salida era en bloque, salían igual 30 embarcaciones a la vez. 30 de Bermeo, otras 10 de Lekeitio, otras. Entonces era como, vamos, en los años, creo que empezaron en el 58, pues esa época era bestial y era unas embarcaciones pequeñas, sin, prácticamente, bueno, iban al trópico, o sea, el aire acondicionado, vamos, entonces salían y era como una cosa. Hoy en día se da un poquito, se vive algo parecido, pero a pequeña escala, cuando se inicia la campaña del Bonito. Que antes también era una fecha concreta en la que más o menos todas las embarcaciones salían a la vez, y ahora salen en pequeños grupos de 5, 6, 7 durante una semana, 10 días salen y van para 2, 3, 4 semanas. Algunas veces incluso más porque no vuelven a Bermeo, pescan el Bonito en la mitad del Atlántico, descargan en puertos gallegos, vuelven a salir y en la segunda campaña, igual en la segunda marea, vuelven a Bermeo, que igual pues no vuelven en un mes, mes y pico, y se vive algo parecido, pero es como más íntimo, o sea, menos gente. Entonces era una cosa impresionante. Y luego, bueno, en la campaña del Verde, que eso que estamos viviendo ahora, pues ya las salidas son diarias. Entonces, como no existe ese tipo de sentimientos, lo que pasa que este tipo de pesca, como el del Verde, lo que da es mucha vida. O sea, vas a verme hoy a Colindres a las 6 7 de la tarde y hay un movimiento tremendo. O sea, es muy bonito de ver. Y que no se pierda. 2 minutos de publicidad, volvemos a ver. Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. En Herri Ratia Radio Indautxu queremos que tú seas el protagonista. Por eso, tus dudas, sugerencias y peticiones las puedes enviar al email radioindautxu@herri-irratia.com. ¡Te esperamos! Radio Indautxu, sigue con nosotros. Iker Gómez y Nayara Ballesteros se mantienen al tanto de toda la información vizcaína. Escúchala. Contamos con hombres, evidentemente, que están en ese compromiso. La comunicación era fundamental en la convivencia. Bueno, Pero queramos o no, las mujeres necesariamente tenemos que seguir existiendo. Es verdad que a veces es mejor dormir bajo un tejado con goteras que al aire libre. Si te vayas a hacer una cola, es ir un poco por el azar. Es verdad. lo que sería bueno es que no se engañara a nadie. Acepta tu roles. Ahora estábamos aceptas. Si quieres roles, está por aquí el diputado de las públicas. Ya lo sabes, todas las opiniones en Radio Indautxu 93.5. Síguenos. Sintonizas Radio Indautxu Herri Ratia 93.5. Volvemos de la publicidad, estábamos hablando de la pesca en Euskal Herria, la pesca en Vizcaya, en Guipúzcoa, con uno de nuestros 2 invitados, Juan Antonio Rubio Argonaz, que es presidente de la sección de antropología de Euskal Herria, y con Juan Antonio Price, capitán de la Marina Mercante y técnico en pesca. Nos quedábamos hablando de esa imagen que, bueno, pues tradicionalmente hemos tenido los arranzales, ¿no? Las despedidas en pleno puerto. Pero bueno, de la tristeza de las despedidas a la alegría de las llegadas, ¿no? Supongo que se dividían tremendas fiestas cuando los arranzales volvían a casa.
Claro, la expectativa Juan, de la llegada Sí, de familiares sí, afuera, sí, lo que contabas tú de los regalos, comenta si quieres un poquito sí, para no, para bueno, pero la alegría, ¿no? las llegadas eran, lo que pasa es que eran como más espaciadas en el tiempo, entonces no era, pero sí, porque a la vuelta pues paraban para hacer consumo, lo que se llama las Islas Canarias, entonces, bueno, era como, joder, comprar en las Canarias, Era barato y ya sabes, sí. como mucho más barato y tal. Y bueno, las esperas en el muelle eran igual, o sea, ya se sabía que las embarcaciones venían, entonces todo el mundo esperaba, bueno, los abrazos, aquello era una... Hoy en día no se vive esa... Claro, sí, El es tipo un de diario, es diferente. y luego sí se vive, por ejemplo, hoy en día una situación parecida puede ser las pequeñas merluceras o chiquiandis que les llaman en Bermeo, las embarcaciones medianas, cuando van al bonito o a la campaña de Túnidos, pues están 2 o 3 semanas y en algunos casos entran al Mediterráneo, entonces ya no vuelven, van para varios meses, entonces llegan hasta Barcelona y pues no sé, 2 o 3 días a cada 2 semanas o por mal tiempo descansan en Barcelona, en Tarragona, entonces salen en autobús desde Bermeo, las mujeres fletan un autobús y se van hasta... Lo que pasa que es como más íntimo, no es todo el pueblo como antes, todo el pueblo como antes, porque ahora pues bueno van, no sé, van, no sé, 20, no sé, bueno, van, no sé, 20 mujeres a Barcelona, pero también es una cosa, se vive de otra manera, ¿no? Son embarcaciones muy pequeñitas, embarcaciones muy pequeñitas, muy pequeñas, embarcaciones muy pequeñas, embarcaciones muy pequeñas, embarcaciones muy pequeñitas, embarcaciones muy pequeñitas, embarcaciones muy pequeñitas, las cosas pequeñitas, embarcaciones muy pequeñas, embarcaciones muy pequeñitas, muy pequeñitas, las cosas muy grandes, las cosas muy grandes, las cosas muy grandes, las cosas muy grandes, muy pequeñitas, las cosas muy grandes, las cosas muy pequeñitas, las cosas muy grandes, las cosas muy grandes, también se van realizando. Supongo que eso también se notará en las técnicas, bueno, supongo no, en las técnicas, supongo que eso también se notará, supongo que eso también se notará en las técnicas, bueno, supongo no, es obvio que se nota, es obvio que se notan las técnicas de pesca de pesca a lo largo de la historia. No sé cómo se pescaba, hablábamos del finales del siglo XIX y cómo se pesca ahora hoy, que es lo que... Bueno, yo hay más que las técnicas, bueno, también es técnica, ¿no? Pero por ejemplo, el tema de embarcaciones es un tema muy bonito, que tú has hecho para una tipología también muy interesante para clasificar el tipo de embarcaciones a lo largo del tiempo. El tema de embarcación, por ejemplo, yo antes he hecho una referencia al remo y a la vela. Pues bueno, en un momento dado, por ejemplo, aparece el vapor, que es una revolución, como en otros campos, ¿no? El vapor es una revolución, hace que cambia, sí, es una revolución, sí, es una revolución, una revolución para es una revolución, es una revolución, una revolución para años 20 por ejemplo más o menos años años 20 por ejemplo más o menos años 30 ya años menos por ejemplo más o menos 20 por ejemplo años 20 por ejemplo años 20 por ejemplo más o menos 20 por ejemplo más o menos años años 20 por ejemplo más 20 años 20 por ejemplo por 20 por ejemplo más 20 por ejemplo más o menos por 20 años 20 por ejemplo más o menos años 30 ya bastante luego los años 50 quizás 60 depende 50 quizás 50 quizás 60 cuentos luego los años ya 30 ya bastante ya más o menos menos años menos más o 20 para
es una revolución para usted, es una revolución, es una revolución para años 20 por ejemplo más o menos, ejemplo 20 por ejemplo más o menos años 30 ya bastante años más o menos años 30 ya bastante luego bastante ya bastante 30 ya bastante luego los años bastante luego los años ya bastante ya bastante luego los años ya bastante luego los años bastante luego los años 50 quizás 60 depende de puertos también aparece el gas de puertos también depende de por ciento de 50 quizás años 50 luego los años 50 quizás era 50 quizás es luego los años 50 quizás es años 50 quizás 60 quizás 50 quizás el pescado es bestial. Ellos siguen manteniendo esa cosa de la pesca artesanal, las embarcaciones que hay antes. Hombre, es una pesca, yo sí diría que es artesanal, no es una pesca tampoco, diríamos, destructiva del medio, ni no tiene nada que ver con un arrastrero, con un barco ya de altura. Es una pesca costera, es una pesca, lo que decías tú, cuando se sale al día, es una pesca que vuelven. Y luego tampoco hay que tener en cuenta que el pescador tampoco está todos los días en la mar. Hay cantidad de días que no puede salir o por el tiempo, porque la temporada no responde o porque no hay pescado en ese momento, los fines de semana se descansa. O sea que tampoco es esa... Es una pesca, yo creo que es un sector muy dado o muy interesante para eso que se está hablando ahora mucho actualmente de la sostenibilidad, ¿no? Un sector, pues bueno, para esa producción sostenible, un medio, pues bueno, que puede obedecer, a pesar de que, pues sí es cierto también, pues que quizás se ha abusado, no por los barcos más costeros y más, sino por los grandes productores, pues quizás se ha abusado un poquito del medio, ¿no? O un bastante, ¿no? Pero sin embargo, la pesca nuestra de basura responde a unas características, pues bueno, aunque la tecnología, como dice Zupan, pues bueno, sí puede ser que sea demasiado... Están a la última. A pesar de que los aparejos son, entonces, pasa que comparas la situación con Portugal o con la pesca que llaman costera en Galicia, y para ellos, o artesanal, ellos la pesca artesanal son nuestros botecitos, por decirlo de alguna forma. Y aquí seguimos, para mí también, el concepto de artesanal yo lo aplico a la pesca que se practica aquí, que porque me lo parece, a pesar de tener esos medios tecnológicos. Con las embarcaciones, que es lo que iba a comentar antes, que ha dicho Juan Antonio también, pues ha pasado más o menos lo mismo. Yo creo que en realidad es lo que menos ha evolucionado en la... ha evolucionado bastante con el vapor, como ha dicho Juan Antonio, con la introducción de los medios mecánicos, pero luego las embarcaciones siguen siendo esencialmente parecidas. Ahora, en los últimos años se está viviendo una especie de cambio. Está la fibra. Está la fibra, los cascos de acero, ha cambiado un poquito el concepto de la embarcación, se están imitando modelos de otras aguas, pero hasta hace 5 años, en esencia el barco era igual. Una cosa muy interesante, Juan, la embarcación, en cierta forma, la embarcación de madera de nuestro litoral, es una embarcación, hombre, en función de la variedad que hay también, ¿no? No es lo mismo una merluzera que un barco más grande, en fin, hay una... Pero bueno, es un barco de madera y para mí, en cierta forma, es un elemento vivo también. La madera es un elemento, pues bueno, que el pescador moldea en función de su búsqueda siempre de una pesca más cómoda, de una pesca más eficaz. La moldea es considerada como un... Sin embargo, ahora es cierto lo que dices, Juan, que estamos viviendo un cambio importante. Se vive como Los una barcos de madera están están desapareciendo, que es una pena porque hay barcos de pesca que son auténticas joyas patrimoniales que habría que conservar, que habría que recuperar y que habría que por lo menos guardar. Algunos se está haciendo, ¿no? El Museo de Naval de Donosti, por ejemplo, se está haciendo la en ese sentido, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el barco es un elemento vivo en ese sentido y que actualmente pues se está entrando en otra... Tú como molde, también se hará, ¿no? De alguna forma, habría que verlo y habría que investigarlo. Poco a poco también cómo se maneja el pescador ahora con el barco de fibra y y cómo lo moldea y cómo se adecua a él y cómo... Hay una cosa muy interesante, ¿no? Esa relación entre el pescador o la pesca y el barco, pues es también muy... Sí, ha sido una característica además, de hecho a la hora de los pedidos, tú ibas a encargar una embarcación y casi siempre lo que se hace, o se hacía, hazme una como la de fulano, pero 2 metros más larga, 50 centímetros más ancha,
bueno, más manga, más eslora. Hoy en día está como más estandarizado y luego para mí la esencia de la embarcación era lo que son los catres, o sea, dónde vive la gente dentro de la embarcación. Y eso apenas ha evolucionado desde el vapor. O sea, eran unos catres en la zona de proa del barco, el rancho, con una especie de nichos. Últimamente está cambiando. Ahora van justo debajo del puente. Eso ha cambiado un poquito, pero no demasiado. O sea, la gente vivía en el las habitáculo mismas, reducido el habitáculo era sí, espartano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces ha cambiado la tecnología, ha cambiado todo. El puente está lleno de tecnología puntera, tienen ordenadores, vía satélite, GPS, sondas electrónicas, sonar, todo, pero seguían viviendo en el mismo sitio. Lo que la lanza dormir en las vacaciones, dormir en su nicho, a proa, eso apenas ahora. Últimamente está cambiando un poco, pero ha sido la parte que menos ha evolucionado. Y a la hora de lanzarse a la mar, la gente hoy en día sigue queriendo animarse y ser pescador. En ese sentido tenemos algún hay una cosa problema. interesante, sí. Ahí realmente yo lo que he constatado continuamente, por ejemplo, en Santurce y en otros sitios también, es como tú, como padre de familia, por ejemplo, tienes un hijo, evitas que tu hijo, o sea, no quieres para tu hijo ese. Hay casos en los que no quieres que tu hijo viva lo que tú has vivido. Sí, porque ha sido muy duro, ha sido una experiencia, es una experiencia de vida muy dura y la tendencia suele ser, pues eso, estudia y si no quieres estudiar, pues bueno, colócate en tal taller o en tal fábrica o en tal... la tendencia es algo constante. Evitarlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esa tendencia ha sido tal que ha llevado a situaciones incluso de dificultades a la hora de reclutar tripulaciones y de en fin, ¿no? Sí, Capturados yo, por ejemplo. Bermeo, que es un pueblo de una tradición. Sí, por ejemplo, en Bermeo sí que se ha dado, en Santos había habido yo, casos, en fin, en todos los pueblos prácticamente. tengo como dos enfoques del tema, ¿no? Uno, por ejemplo, en mi casa, que no hemos ido a Aranzadi. Mi abuelo sí, mi padre muy poquito, pero no... Pero yo veo, por ejemplo, que de mi generación, yo tengo 46 años, a la de mis hermanos, que son más jóvenes, yo he vivido, por decirlo de alguna forma, de cara al mar y dentro del mar, y mis hermanos, a pesar de vivir en el mismo puerto viejo de Bermeo, han vivido de espaldas al mar. O sea, apenas se diferencian unas especies, de los nombres de los barcos que nosotros sabíamos todo solo con el aspecto que tenía, ya desde lejos sabes qué embarcaciones. Es difícil vivir en No, Bermeo y no... sí, estar un pero poco... pasa, se vive de espaldas, sí. Yo tengo, somos 5 hermanos y lo veo en casa. Y como en mi casa, pues no sé, la gente que conoces en la calle, y tal, pues eso, que viven más o menos de espaldas al mar. Eso se ha trabajado desde casa en muchos casos, ¿no? Que el mar era un elemento, un medio muy rudo, aquello era muy duro trabajar allí, entonces se ha vivido un poquito desde una generación se ha vivido un poquito de espaldas. Y luego también he vivido la situación de la profesional, más o menos, ¿no? Yo soy marino mercante, como has dicho, pero hace 2 años, no sé, pues me apunté a la escuela de náutica de Bermeo para sacar un título de pesca, porque bueno, es un tema que siempre me ha gustado, siempre lo he investigado y bueno, pues en realidad para patrón estábamos 4 en la escuela de náutica de Bermeo. O sea, estudiábamos el primer curso de patrón, estábamos 4 personas. De ellos 2, un amigo y yo, que íbamos, por decirlo de alguna forma, por satisfacción personal y y solo 2 de los chavales iban en plan con profesional, interés profesional en el tema, ¿no? Entonces, sí. es un poquito, bueno, pues han llegado las tripulaciones, bueno, ha habido que enrolar a tripulantes sudamericanos, marroquíes, en Bermeo no hay tantos, pero en otros puertos se ve bastante, porque no consiguen completar... es decir, la migración está ayudando un poquito. No hay otra... Y lo que sí está viendo, o sea, los chavales de los pueblos costeros que van a la mar, la mayoría de ellos intenta profesionalizarse y ir a las flotas de gran altura, que es donde hoy en día pues se mueven más dinero, altura, gran altura, pues hacer las prácticas aquí y luego irse a los atuneros. Pero a pesar de eso, tampoco hay tanta gente que va a las escuelas de náutica, que como nosotros estábamos 4. También es verdad que creo que no se está ayudando nada por parte de la administración para este tipo de cosas, porque ahora, claro, esto es formación profesional. Se ha convertido en formación profesional y para sacar un título de patrón para una embarcación pequeña, de patrón litoral, lo que antiguamente era patrón litoral,
te piden asignaturas similares a las que piden en la formación profesional en tierra. Pues hay una asignatura que es calidad, relaciones en el entorno laboral, o sea, sí, o sea, no está el segundo año del curso, que antes era un año y luego hacías prácticas y ahora son 2 años. El primer año es más técnico y el segundo es una formación profesional normal y corriente. Entonces, está un poquito para... tan útil, ¿no? Sí, está bastante para atrás. O sea, yo lo he vivido allí y digo, joder, pues, yo se supone que tengo título universitario, estaba estudiando ahí en una escuela de formación profesional y las cosas que pedían eran realmente... O sea, no era una cosa como para... Sí. Hombre, hay una especie de crisis, un poco pues quizá la base esté en esta situación que decía, ¿no? Que es una profesión dura, es una profesión, pues bueno, ingrata en el sentido de que te tienes que ganar el pan pues en el día a día y en lo que la mar te está dando, ¿no? Que a veces te da y a veces no te da. Entonces, pues bueno, la tendencia es esa, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que, por ejemplo, en cierto sector quizá más de menor escala, esa pesca de bajura, pues más artesanal, si se quiere, o Sí. más de producción doméstica, no Se está tan... teniendo eso, pequeñas embarcaciones de 1 o 2 tripulantes, pero de las medianas, 5, se vive de otra manera, 2 ¿no? de ellos son Sí. propietarios, es más... Sí. Hombre, cuando un hijo le dice a su aita, esto lo he visto yo directamente, oye, si yo quiero ir a la mar contigo, cuando tenga ya la edad y tenga mi permiso de marinero competente, que es el primero que se saca, pues bueno, yo quiero ir ya contigo y no quiero seguir pues el padre siente cierto orgullo, ¿no? también efectivamente luego pero luego está luego está Cota de cerco bastante grande y poquita más ligera,
ya la merlucera prácticamente no existe y tiene una flota de cerco considerable. Getaria, Ondarroa, que se mueven en la misma dinámica. En cambio, en Vizcaya, en Lekeitio, 2 embarcaciones de cerco, en Bermeo, específicamente de cerco, otras 2 más las 2 medianas, o sea, y todos son, lo que en Bermeo se llama chiquiandis, pero que ya no andan con redes, andan con aparejos de anzuelo, más que nada, ¿no? Guipúzcoa, todo lo contrario. Y vivimos en 200 kilómetros de costa, o sea, la situación, y allí sí hay gente que va a la mar, que va a la mar, eficaces, mucho más sostenibles en cierta forma, ¿no? Y luego teniendo en cuenta que es un tipo de producción también, pues bueno, no es, aquí no está el gran capital metido, sino que es un tipo de propiedad o de producción, pues bueno, sí capitalista, pero de muy pequeña escala, ¿no? Incluso no capitalista en algunos casos, ¿no? O sea, de muy pequeña escala, que por lo tanto, pues trata de ofrecer en el mercado un producto que es un producto para fresco, para consumo prácticamente diario, un producto de calidad, un producto bueno, que tiene exactamente. Y luego, pues bueno, donde una serie de familias pues tienen garantizado su puesto de trabajo y tienen garantizada su... Pero no hay mayor pretensión de capitalización ni de ganancia. Por lo tanto, pues bueno, ese es un poco el tema. Ahondando un poquito lo que decía antes, es la flota, es la flota, esta de embarcaciones multipurpose o de embarcaciones de Bermeo, se ha desarrollado mucho, tiene unos medios tecnológicos pues, muy avanzados. En cambio la flota esta de cerco se ha quedado como estaba prácticamente en los años 70, 80, ¿no? Sí, o sea, no han aplicado nuevos medios. En cambio, vas a Guipúzcoa, a 100 kilómetros, y prácticamente todas las embarcaciones se han adaptado a la pesca moderna. O sea, todos tienen, no sé, una cosa que ahora está muy en boga que se llama viradores triplex. Es un sistema de virado de la es un sistema de virado de la red que no hace falta tantos hombres como en Bermeo, la red pasa solo por un virado de una polea mecánica, ¿no? Polea mecánica, donde luego los hombres, ¿no? polea donde luego los hombres van ayudando con la mano, Ahora pasa por tres poleas, ahora pasa por tres poleas y lo hace SEA, pasa por tres poleas, ahora pasa por tres poleas y lo hace SEA, y lo hace solo, y lo hace solo, luego la, lo hace solo, luego la, luego la, luego la, luego la, luego la, luego la anchoa no hay que cogerla con, porque es buenísimo para la salud y comamos pescado, ¿no? Entonces, pues bueno, está dando ese servicio, pero al mismo tiempo es esa realidad viva, cultural, actual, que es súper interesante saber y conocer, ¿no? Que la gente conozca, o sea, que conozcamos qué es esto de la pesca actualmente, ¿no? Realmente en este sentido, ¿no? Decir, bueno, hay una modernización, pero esto tiene un sentido no solo económico y porque hay que comer pescado y por qué no, esto es también parte de nuestra gente, claro, es una forma de vida nuestra que además la tenemos ahí al lado. Y que además gente conoce la honor, es súper bonito irte a un puerto y ver los barcos, ver el ambiente, o irte a una venta un día y ver cómo se vende el pescado, o sea, es una cosa realmente que merece la pena. Y luego ver eso, como pescando en el mismo mar, con
no sé, con el mismo sustrato cultural, por decirlo de alguna forma, y cómo en 100 kilómetros unos se están adaptando a las nuevas condiciones de una manera y otros de otra manera. Y a otros 100 kilómetros más allá, en Colindres, de otra forma. O sea, sí, luego hay varios. Luego hay cada uno las administraciones van también ayudan. ayudando. En el caso del País Vasco, apoyando. es la misma administración y hay dos formas de verlo. En Cantabria ha habido, las ayudas son diferentes, o sea, tienen mejores ayudas que es una zona teóricamente más deprimida, la comunidad ha dado mejores ayudas, la administración se ha volcado de otra manera. La administración nuestra autónoma, yo creo que contempla con mucho cariño al mundo de la pesca. Hemos cogido una operación, pero yo he podido por lo menos comprobar desde la barrera. Yo creo que algunos casos con excesivo cariño. Luego habrá casos y casos, pero yo veo que hay en ese sentido se está y es muy importante, porque realmente esto es una gente, pues son trabajadores nuestros y de nuestros, o sea, bueno, es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Es el sector primario, o sea, claro. Donde debería de arrancar los que servicio más fenomenal nos hacen reírnos nuestro pescadito, día a día. Pues hasta aquí vamos a poder hablar de pesca. La verdad es que se nos quedan varias cuestiones en el tintero. Yo quería haber repasado también el papel de la mujer, el tema de la venta del pescado. Quizás lo podamos dejar para una segunda parte, ¿no? Pues hoy hablar de por ejemplo, la sardinera, el papel que ha jugado la sardinera y cómo todo esto se va desplazando y se le va, cómo la mujer está presente y es realmente eje en el tema de la producción de la circulación del producto es fundamental, ¿no? Como esto pues también ha ido cambiando es muy bonito. Espero que lo planteemos en un debate futuro. Muchísimas gracias porque la rancha desde luego es un tema que en esta casa nos gusta mucho tratar. Gracias a José Antonio Rubio Arranas, presidente de la sección de antropología de Euskadi Askunza, muchísimas gracias. Y a Juan Antonio Apaz, capitán de la Marina Mercante y técnico empresarial. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros nos marcamos, no sin antes recordarles y comunicarles que Euskadi Askunza acaba de renovar su página web. A través de su página podrán informarse de la historia de la Sociedad de Estudios Vascos, así como de las distintas jornadas, últimas publicaciones y demás actividades que organiza. Igualmente podrán obtener toda la información acerca del 16º Congreso que organizará sobre el desarrollo sostenible a finales de noviembre en el Palacio Euskalduna en Bilbao. Les animo a que consulten la web de Euskadi Askunza para conocer un poco más de esta importante institución. La dirección es la de siempre, www.eusko-ikaskuntza.org. Hasta la próxima semana.
clandestino el dulce